Este soy yo, rodeado de tiburones, sin jaula, sin protección, en aguas abiertas de Belice. Se preguntarán cómo terminé aquí. Y es que nadie me avisó que todo esto iba a pasar. Hermanazos y hermanazas, sean todos bienvenidos a un nuevo videazo y nos encontramos ni más ni menos que sí en Belice, en las costas de la playa de la ciudad de San Pedro en Belice. Y esta es una continuación de mi video sobre San Pedro. ¿Y por qué es una continuación? Porque lo que vamos a hacer el día de hoy es tan grande y tan diferente y tan único, porque a este lugar solamente hay otro mejor en Australia, que decidí mejor dedicarle un video completo. Así que si quieres ver el video de San Pedro, por aquí te estará apareciendo el link. Pero bueno, en cualquier caso vamos a esta aventura que la neta tengo miedo, o sea, me tiembla un poquito la mano el pensar lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos para allá. Ahorita solamente estamos aquí esperando a que ya partamos, somos bastantes, entonces no quiero estar hablando mucho del tour porque no quiero ser ese rarito que no deja disfrutar bien las explicaciones del guía. Pero cool, ya nos dieron nuestro equipo de snorkel, se ve que va a estar bueno. Ahorita vamos a ir a, o sea, parte del itinerario es de 8 horas, o sea, dura eso. Dura casi un día el itinerario y va a estar bueno. Digo, no les voy a spoilear qué es lo que se viene, pero va a estar muy bueno. Vamos a pasar por varios lados y vamos a conocer muchísima vida marina. Pero como les digo, no se los quiero spoilear. No quiero darles el spoiler, quiero que lo vayan viendo. Son las 8 de la mañana, no está temprano. Y lo único malo es que sí, miren, ven, justamente como lo había pronosticado, está todo nublado. Y eso no nos ayuda tanto para las vistas de la cámara, pero sí que nos ayuda para no quemarnos del sol. Y bueno, ojalá también nos sirva para ver vida marina. Una vez que ya estábamos todos completos, emprendimos un viaje en esta nublada mañana en Belice. El trayecto hacia nuestro destino toma alrededor de 25 minutos y conforme vamos avanzando, el color del agua se va volviendo más claro y turquesa. Pero bueno, en la cámara todavía se ve bastante nublado. Y por fin llegamos a uno de los lugares más famosos de todo Belice, la reserva marina Hol Chan. El nombre Hol Chan significa pequeño canal en maya, porque literalmente este lugar es una abertura natural en la barrera de coral. Y algo que hace muy especial a Belice es que aquí está la segunda barrera de coral más grande del planeta, solo detrás de Australia. Desde el bote el agua ya se veía bastante increíble, pero nada te prepara para lo que se siente cuando entras. Antes de entrar nos piden que, a menos que seamos muy buenos nadadores, nos metamos con unos flotadores que van en el abdomen, ya que estamos en pleno mar abierto. En cuanto metes la cabeza al agua, todo cambia. El sonido desaparece y de repente estás flotando encima de un mundo completamente distinto. Miles de peces moviéndose por todos lados, colores que, a pesar de que el día estaba súper nublado, eran bastante irreales. Y una visibilidad tan clara que puedes ver todo perfectamente. Aunque también les pido disculpas si ven un poco borroso las tomas, pero es que justamente en este viaje, mi protector para grabar bajo el agua se empezó a filtrar de agua. Entonces traté de hacer lo mayor posible, pero les pido unas disculpas de antemano. Pero es una buena excusa para que mejor ustedes vengan a vivirlo en viva voz. ¿Qué les parece? Pero bueno, no me imagino el paraíso visual que debe de ser nadar por este lugar cuando está soleado. Lo más loco es que este lugar está protegido desde hace décadas, así que la vida marina aquí sigue siendo súper viva. Mientras más avanzábamos, más peces aparecían. Empezamos a ver una infinidad de peces que jamás había visto en otros países. Pero lo más hermoso fue poder ver a todos estos animales ser tan libres y vivos en esta reserva. Muy hermoso todo, y apenas era la primera parada del tour. Después de la primera parada, pensé que ya habíamos visto lo mejor del tour. Pero entonces llegamos al hábitat de los tiburones, mismos con los que nadaríamos en pleno mar abierto. Los tiburones que viven aquí son los tiburones gato. A diferencia de otras especies, estos tiburones son conocidos por ser tranquilos y pasar la mayor parte del tiempo cerca del fondo. Pero aunque sabes eso, cuando entras al agua y ves decenas de tiburones moviéndose alrededor de ti, el cerebro entra en modo alerta automáticamente. La adrenalina se siente instantánea. Sientes que cualquier movimiento en falso, o si le llegas a enfadar al tiburón,
puede significar tu último nado. Es rarísimo porque una parte de ti quiere salir corriendo y la otra no puede dejar de mirar. Es un espectáculo único en el mundo. Y luego aparecieron las mantarrayas. Se movían súper lento, como si estuvieran volando debajo del agua. Todo este lugar se sentía irreal. Creo que esa es la mejor forma de describir Belice. Parece que estás dentro de un documental, pero eres tú el que está ahí nadando. Y honestamente, esta fue una de las experiencias más impresionantes que hemos vivido viajando por todo el mundo. Después de la adrenalina de los tiburones, había que recuperar energía. En el tour nos incluyeron un plato de frutas y refrescos para todos. Y es que necesitamos un poco de azúcar, pues nos aproximábamos a nuestra última inmersión para ver más de cerca la barrera de coral más importante del continente. Nos sumergimos en el agua para conocer de cerca la segunda barrera de coral más grande del mundo. Aquí los corales eran enormes. Algunos tienen décadas creciendo lentamente, apenas unos centímetros por año. Y aunque se ven como rocas o plantas sencillas, los corales en realidad están vivos. Toda esta barrera de coral es importantísima para Belice, porque protege las costas, ayuda a miles de especies marinas. Pero lo más importante es pensar que todo este ecosistema existe justo debajo de la superficie, mientras arriba todo parece en calma. Entre más tiempo pasábamos aquí, más entendía por qué tanta gente viene a Belice solo para hacer snorkel. Y no necesitas ser un buzo profesional, literalmente puedes ver uno de los ecosistemas más increíbles del planeta flotando sobre el agua. Y una vez fuera del agua, ahora sí nos dirigíamos a toda velocidad hacia el Cayo Colker, la isla vecina de San Pedro. Antes de llegar al Cayo, hicimos una parada bastante curiosa: alimentar a los peces tarpón. Y honestamente no esperaba que estos peces fueran tan agresivos para comer. Te daban un pez pequeño, lo sostenías fuera del bote y en menos de un segundo un tarpón salía disparado del agua. Literalmente parecía un jumpscare acuático, o sea, un sustote, pero en el agua. Lo más loco es que estos peces pueden crecer enormes y son de las especies más icónicas del Caribe. Pero sí, parecen dinosaurios. De verdad dan mucho miedo de cerca. Afortunadamente no tienen dientes, si no, muchos estaríamos sin manos. Se siente bien loco, chaval. Y después seguían las actividades extremas. Ahora, literal, estábamos rodeados de gaviotas salvajes y sí, les íbamos a dar de comer en el pico. Como pueden ver, todo pasa en un milisegundo como con el tarpón. El gran problema es que si a la maldita gaviota le fallaba tantito el cálculo, se llevaba tu dedo completo. Así que también tiene adrenalina esto. Por último, en la orilla del Cayo, pudimos acercarnos a ver un criadero de pequeñísimos caballos de mar, que se camuflajean muy bien en la cámara y pues son prácticamente invisibles. Ahora sí, estamos listos para explorar en este día tan nublado el famosísimo Cayo Colker. Pero como contexto, ¿qué es el Cayo Colker? ¿Qué es un cayo? Por ejemplo, San Pedro de Belice, que exploramos en el video anterior, pertenece a un cayo, el Cayo Ambergris. Y este es otro cayo, el Cayo Colker, la isla o cayo vecino de San Pedro. La diferencia entre un cayo y una isla está en cómo se forman. Los cayos son pequeñas islas de arena y coral que aparecen cerca de arrecifes tropicales. Técnicamente sí son islas, pero en el Caribe les llaman cayos porque están formados principalmente por coral y arena junto a un arrecife. Como pueden ver, apenas exploramos y caminamos los primeros minutos en el Cayo, todo es más sencillo que en San Pedro. Hay menos casas, hay menos vehículos, hay menos ruido y hay pocas opciones de hospedaje y restaurantes, porque es una isla mucho menos desarrollada que San Pedro. Acá es como para desconectarte de todo. Pero bueno, hicimos una parada en un restaurante para comer la comida que nos incluía el tour. Una comida típica beliceña de rice and beans con pollo. Muy buena para recargar energías, muy rico. Wow, estuvo muy buena la comida. Ya saben que es el típico platillo tradicional de aquí de Belice. Y ya van muchas veces que lo como. Muy bueno el lugar. Aparte pues está incluido, entonces la neta está muy bien. Junto con la fruta, junto con las bebidas. Me gusta muchísimo. Algo que también me cabe destacar es que no te dan cerveza en el tour. Y eso me parece muy bueno, porque hay veces en las que como que ya está acostumbrada la gente a tomar mucho la cerveza en los tours. Y a veces no es tan bueno cuando vas a hacer actividades tan de riesgo como nadar con tiburón.
tiburones. Entonces está muy muy cool. Y hablando de tiburones, no manches, qué pedo. A la madre, nunca pensé ver tiburones así de cerca, así de tan cerquita. Y estos tiburones, aunque parecen inofensivos, sí te pueden hacer algo. Lo bueno es que ya están como que acostumbrados, ya están de manera más dócil ante el público. Pero aún así es una experiencia muy muy cañona, porque con pocos tiburones puedes nadar. Hay otros con los que puedes nadar, pero te encierran en una jaula, entonces pues no cuenta tanto. Y son poquitos los tiburones que después de tanto tiempo se vuelven dóciles y no te atacan. Aunque bueno, te pueden atacar, ¿no? Pero es rarísimo que te puedan atacar. Y este es uno de ellos. Entonces, no manches, estoy voladísimo con la experiencia del tiburón. Neta, me siento como un explorador nato, ¿sabes? Bueno, y como bien se puede ver, ya estamos en Caye Caulker, ¿no? Es la isla hermana de San Pedro. Y lo curioso de Caye Caulker, lo curioso de esta isla es que es muy pequeña. Es decir, para que se den una idea, para que watchen, la población es de 2000 personas. Y básicamente todo lo que están viendo son pequeños hospedajes y pequeños restaurantes. Caye Caulker es un lugar que, o sea, es muy famoso porque de acá salen casi todos los tours. De hecho, este que hice de San Pedro y que nos trajo acá es rarísimo. O sea, el 90% de los tours en Belice para hacer snorkel, buceo o lo que sea, están aquí en Caye Caulker. Ahora, un datazo bien loco que yo no lo puedo creer sobre el Cayo Caulker es que este lugar está construido en una isla, evidentemente, pero la isla está arriba de la cueva subterránea posiblemente más grande del mundo. Aún no se sabe a ciencia cierta pues la longitud de esta cueva, porque está pues literalmente sepultada en el agua, está inundada. Ya han habido personas de National Geographic que han venido acá a ver cómo es, pero o sea, es impresionante el dimensionar cómo antes esto, en lugar de ser una isla, realmente era una montaña enorme que tenía una cueva enorme y bueno, con el paso del tiempo se terminó convirtiendo en una isla. Pero sí, o sea, no sabemos todo lo que hay debajo de esta isla, o sea, es alucinante, o sea, sí es un dato muy locochón y que le da bastante identidad y misticismo al Cayo Caulker. Pero bueno, espero que hasta este momento les haya estado gustando esta travesía. He hecho cosas que jamás pensé y aparte lo que más me sorprende es que es muy cerca de México, o sea, estas cosas se pueden hacer muy cerca. No hace falta que vayas a la Polinesia Francesa, no hace falta que te vayas hasta Indonesia, hasta Filipinas, no, estas cosas se pueden hacer aquí y eso es lo que más me emociona, lo que más me impresiona de la cercanía que tiene con nuestro país México. Y wow, o sea, estoy viendo cosas que jamás pensé, o sea, lo de los tiburones, lo de ver las mantarrayas ahí totalmente en libertad, unas enormes mantarrayas, lo de darle de comer a estos peces que casi me comen la mano, lo de el ave, que por cierto me lastimó un poco, no sé si ahí se ve, con su pico. Estuvo loco, o sea, tienen que tener mucha precisión porque si no te vuelan un dedo. Y pues digo, ya no hace falta que yo especifique muchísimo más, pero como pueden ver a mi alrededor, estamos en pleno fin de semana, estamos en domingo, donde pues en teoría debería haber todas las familias y todo eso, y vean cómo está el Cayo Caulker. O sea, no tengo a nadie a mis lados, se respira la tranquilidad, se respira todo. De hecho, a ver, me voy a quedar callado para que escuchen un poco cómo se escucha de fondo, miren. O sea, literalmente lo único que se escucha en este lugar es música caribeña, el sonido de las aves, el sonido del mar. Es como muy caribeño esto. Y entiendo por qué le gusta a la gente, entiendo por qué les gusta, porque es como irte un poco de la ciudad y de todo el movimiento que tiene San Pedro y las ciudades de Belice. Y es venir aquí a relajarte como este señor que está con su perro. San Pedro se siente más turístico y movido, pero Caye Caulker tiene muchísima más la vibra de relajación. Aquí todo el mundo parece ir sin prisa. De hecho, la frase más famosa de la isla es "Go slow", o se hace "ve despacio". Y honestamente, sí se siente así. De hecho, nos comentaban que aquí, en donde estamos ahorita mismo, no se permiten camiones o vehículos muy grandes como en San Pedro. No sé si se acuerdan que en San Pedro hay un montón de camiones, o sea, y coches, también pasan camionetas.
Digo, no muchas, pero también pasan. Y acá no está permitido. Solamente las grandes empresas como la de las cervezas pueden usar camiones. Los demás es pura bici y puro carrito de golf. Es bastante impresionante. Miren, para que watchen, esta es la calle principal de todo Caye Caulker. Y la neta es una callecita bien chiquita donde apenas pasan personas, vean. No pasa absolutamente nadie por acá. Es una locura. Y miren, aquí es muy famoso los heladitos. Es una cosa muy famosa aquí en Caye Caulker por la cantidad de calor que hace y la poca sombra que hay. Literal, miren, o sea, tienen una variedad impresionante de cosas refrescantes por acá. Iba a comprarles ahí, o sea, genuinamente lo iba a hacer, pero solamente aceptan efectivo. No sé por qué lo hacen aquí, no sé por qué lo hacen también en San Pedro, no sé por qué les encanta aceptar solamente efectivo. Porque dirán, no es que no les ha llegado la tecnología como para tener... No, claro que les ha llegado, por supuesto que sí. Siendo Belice y estando pegado a México, a Guatemala y a tantos grandes del turismo, claro que tienen la tecnología como para tener terminales para tarjeta. Solamente que no sé, deciden no hacerlo y acaban de perder un cliente muy valioso que iba por un helado. No pasa nada, ni lo quería. Sí, fíjense que casi de toda la calle de lo que llevo caminado, yo creo que el 80% de los locales son de helado y de café. Muy curioso, aquí es lo que consumen o lo que más se vende, helado y café. ¡Qué loco! Y digamos que este lugar, el Split de aquí, de Caye Caulker, es como el límite, lo que limita la zona más conocida o la mejor zona de acá. Porque justamente el Cayo de Caulker se divide, se parte en dos. Y aquí funge como una especie de balneario, un balneario público, donde hay mucha gente nadando, hay una resbaladilla, hay un lugar para echarte clavados, o sea, sí, es como para probablemente el lugar más concurrido de Caye Caulker o a donde viene la gente pues a nadar o a echar un chapuzón en el mar. Está cool, digo, mucho calor, pero pues está cool. Y este lugar, que parece una piscina natural gigante, se llama The Split. Originalmente, el Cayo Caulker era una sola isla, pero un huracán abrió este canal y terminó dividiéndola en dos. Por eso, desde el mapa en el satélite se ve partido a la mitad. Y hoy esta parte se convirtió en el punto más famoso de la isla. Gente nadando, música, bares, comida y un ambiente súper relajado todo el día. Honestamente, aquí entiendes perfecto la vibra de Go Slow del Caye Caulker. No me iba a quedar con las ganas por el maldito tarjeta, entonces fui a un lugar donde sí aceptaban tarjeta y pedimos de ron con pasas y soursop, que es una fruta tropical. Pues pedí de ron porque pues aquí es lugar del ron, así que... Oigan, está muy bueno. Muy buen helado. Digo, aquí igual es caro como en San Pedro. Me costó $7 americanos, es decir, unos 120 pesos mexicanos. Wow. Y aquí acaba nuestro day tour y nuestra aventura por Belice. Y regresamos a donde todo empezó, San Pedro. Y bueno, hermanazos y hermanazas, llega el momento de decir adiós, de despedirnos de esta ciudad, de este lugar tan caótico, pero tan bonito y con diferentes estilos, diferentes convergencias que hacen que sea muy único en su tipo. Y realmente me quedo con un país que me sorprendió muchísimo, que yo no esperaba tanto de este país. La neta es que, como les he estado diciendo alrededor de todo este video, ha sido un país muy interesante, muy locochón, pero que a más de una persona con los que he estado y todo les ha impresionado, les ha sorprendido, porque les digo que combina muchas cosas, combina muchas culturas y te sientes realmente en un lugar bien diferente, pero muy seguro, y me gustó muchísimo venir aquí a este bonito país. Pues bueno, chicos, ha llegado el momento de decir adiós. Ahorita estoy en la sombra porque eso sí, el calor de acá es impresionante. Gracias por haber visto esta aventura, gracias por haber visto este país que se conformó en 2 videos y todavía falta uno más, pero aquí nos despedimos de lo que se puede hacer en este preciso y hermoso lugar, en este país caribeño, en este país muy particular, con unas islas muy particulares, con unos cayos muy particulares. Espero que les haya gustado esta travesía por este impresionante lugar y pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por haber visto esta serie de Belice, muy pequeña pero muy bonita serie de Belice. Nos vemos en un siguiente país, en un siguiente estado, en un siguiente lugar o en alguna siguiente actividad. Nos vemos en la siguiente, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Belice. No sé cómo se dice en criollo beliceño, pero gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias por todo, hermanazos y hermanazas. Un fuerte abrazo, un fuerte saludote. Nos vemos en la próxima.